Los últimos meses de la guerra fueron más tranquilos de lo esperado, pero el papeleo avanzaba más rápido que los ejércitos. Mucho antes de que pudiéramos imaginar desfiles de la victoria o regresos a casa, el final de la Segunda Guerra Mundial ya se perfilaba en memorandos, circulares y tablas de planificación. Para los soldados de África Occidental, aún dispersos por continentes, la primera etapa de la desmovilización no comenzó con un viaje de regreso, sino con decisiones tomadas a distancia, en oficinas donde la guerra se medía en números, no en vidas. Para 1944, los funcionarios británicos ya miraban más allá del campo de batalla. La magnitud de la movilización en tiempos de guerra había llevado al límite los recursos imperiales, y la premisa en Londres era clara. Una vez finalizada la lucha, las fuerzas reclutadas para emergencias se reducirían lo antes posible. La guerra había requerido expansión, la paz exigiría contracción. Esta perspectiva influyó en todos los debates iniciales sobre la desmovilización, mucho antes de que se dispararan los últimos disparos. El Ministerio de Guerra británico actuó primero. El 14 de enero de 1944 se publicaron directrices revisadas que describían cómo debía organizarse la desmovilización posbélica en todo el imperio. El documento establecía principios, no soluciones detalladas. Las fuerzas coloniales, incluida la Real Fuerza Fronteriza de África Occidental, debían reducirse en función de las futuras necesidades de defensa, no de la dotación en tiempos de guerra. Se calcularon límites máximos de personal, y cualquier personal que superara dichos límites se clasificó como excedente. Se hizo hincapié en el orden, la rapidez y la claridad administrativa. En teoría, el sistema parecía lógico. Las unidades se reducirían por etapas. Los soldados serían dados de baja según su categoría de servicio, tiempo de alistamiento, edad y necesidad operativa. Aquellos considerados esenciales para las tareas de ocupación o de seguridad continua permanecerían temporalmente. El resto sería dado de baja cuando el transporte y las instalaciones lo permitieran. En teoría, el proceso prometía equidad mediante normas uniformes y categorías claras. Sin embargo, bajo esta estructura ordenada se escondía un desequilibrio más profundo. El sistema se diseñó en torno a las prioridades metropolitanas. La rapidez con la que Gran Bretaña podría deshacerse de su ejército de guerra y redirigir el dinero y los recursos hacia la recuperación nacional. Se prestó poca atención a las implicaciones de la desmovilización masiva en colonias cuyas economías se habían reconfigurado tras años de reclutamiento, demanda de mano de obra y la interrupción del comercio. Las necesidades del centro imperial prevalecieron. Las consecuencias coloniales se trataron como problemas secundarios que se abordarían más adelante. Se esperaba que las administraciones coloniales absorbieran esas consecuencias. En África Occidental, gobernadores y altos funcionarios comenzaron a compilar sus propias estimaciones y pronósticos. Informaban sobre cuántos hombres habían sido reclutados, cuántos era probable que regresaran en breves períodos y dónde se reincorporarían esos hombres a la vida civil. Estos informes presentaban un panorama cauteloso. El reclutamiento en tiempos de guerra se había basado en gran medida en los distritos rurales, alejando a los jóvenes de las granjas y aldeas durante años. La agricultura había sobrevivido, pero a menudo gracias al aumento de la mano de obra de mujeres, hombres mayores y niños. Mientras tanto, los centros urbanos se habían expandido de forma desigual. Ciudades como Accra, Lagos y Freetown habían crecido gracias a la demanda de mano de obra portuaria, transporte y servicios relacionados con el suministro militar durante la guerra. La vivienda no había seguido el ritmo. Los precios de los alimentos habían subido.
Los funcionarios coloniales advirtieron que la desmovilización liberaría a un gran número de hombres capacitados, pero desempleados en ciudades ya de por sí sobrecargadas. Los empleos escasearían y las expectativas serían altas. Estas advertencias fueron reconocidas, pero rara vez se tradujeron en políticas. En Londres, la planificación de la desmovilización siguió centrándose en la eficiencia militar, más que en la reintegración social. El fin de la guerra se planteó como un problema administrativo con una solución clara: reducir el número de efectivos, cerrar unidades y recortar costos. Se mencionaron las preocupaciones a largo plazo sobre el empleo, la vivienda y la estabilidad social, pero se pospusieron. La responsabilidad de gestionar estos asuntos se transfirió discretamente a los gobiernos coloniales, con presupuestos y autoridad limitados. La ausencia de planificación a largo plazo para el bienestar de los veteranos fue sorprendente. Para 1944, en Gran Bretaña, ya se había iniciado un debate público sobre pensiones, programas de readaptación profesional y programas de vivienda para los militares que regresaban. Estas discusiones reflejaban la influencia política de los veteranos en su país y el temor a la inestabilidad posbélica. En África Occidental no se llevó a cabo una planificación comparable a la misma escala. Se reconocieron las gratificaciones de guerra y el pago diferido, pero cuestiones más amplias, el empleo estable, la adaptación social, la tensión psicológica, quedaron vagas o sin definir. La suposición predominante era simple y profundamente errónea. Los soldados africanos regresarían a una vida civil muy similar a la que habían dejado atrás. Esta creencia ignoraba la magnitud del cambio en tiempos de guerra. Muchos soldados habían pasado años lejos de sus hogares. Algunos habían viajado por continentes, vivido en grandes ciudades y trabajado con maquinaria, vehículos y sistemas administrativos desconocidos hasta entonces. La idea de que regresarían silenciosamente a las condiciones de preguerra subestimaba cómo el servicio en sí había alterado las perspectivas y expectativas. Esta desconexión no surgió de una sola decisión, sino de hábitos institucionales. El Ministerio de Guerra y el Ministerio Colonial operaban en paralelo, cada uno centrado en sus propias responsabilidades. Los planificadores militares priorizaban la rapidez, el orden y la reducción de costes. Los funcionarios coloniales se encargaban de gestionar las consecuencias sociales con personal y fondos limitados. La coordinación entre ambos era desigual. Los informes procedentes de África Occidental, que advertían sobre la escasez de viviendas, la competencia laboral y la creciente conciencia política, a menudo llegaban demasiado tarde para influir en las políticas ya establecidas en Londres. A principios de 1945, a medida que se acercaba la victoria en Europa, los planes de desmovilización se consolidaron en plazos. Se finalizaron las categorías, se establecieron los cupos de liberación, se identificaron los depósitos donde los soldados serían procesados y dados de baja. Las unidades de África Occidental se evaluaron no en función de lo que habían sufrido, sino en función de la rapidez con la que podían ser reducidas sin debilitar la seguridad imperial en otras zonas. Las que aún fueran necesarias para compromisos en el extranjero o tareas de ocupación esperarían. El resto sería liberado cuando se permitiera el envío y el transporte. Incluso en esta etapa se vislumbraban indicios de tensión futura. Los soldados que habían servido en el extranjero se habían topado con mundos diferentes, ciudades industriales, sindicatos y la retórica bélica sobre derechos, sacrificio y libertad. Los administradores coloniales reconocieron en privado que muchos regresarían con expectativas diferentes sobre el trabajo, la autoridad y la justicia. Sin embargo, el sistema de desmovilización no preveía este cambio. Suponía obediencia, paciencia y un retorno gradual a las jerarquías sociales existentes.
Para la primavera de 1945, el plan estaba en plena vigencia. Se prepararon los expedientes, se redactaron los procedimientos de liberación, se fijaron los objetivos de personal. Desde una perspectiva administrativa, la desmovilización parecía estar lista. Lo que quedaba por comprobar era si un sistema diseñado para gestionar números podría gestionar una transición humana a esta escala. El fin de la guerra se acercaba rápidamente, pero para África Occidental, la fase más difícil aún no había comenzado. La desmovilización pronto pasaría del papel a la práctica, exponiendo la brecha entre la planificación imperial y la experiencia vivida. El final había sido cuidadosamente organizado, pero sus consecuencias eran mucho más inciertas y no se desarrollarían según lo previsto. La desmovilización se basó en formularios, sellos y filas de espera. Cuando la guerra finalmente terminó en agosto de 1945, la liberación de los soldados de África Occidental no se produjo de forma repentina y drástica. La victoria no disolvió el ejército de la noche a la mañana. En cambio, activó un sistema diseñado meses antes, uno que consideraba la desmovilización una tarea logística que debía procesarse, medirse y resolverse por etapas. En toda el África Occidental británica se abrieron o ampliaron depósitos de recepción y descarga para gestionar el flujo previsto de soldados que regresaban. Estos lugares se convirtieron en las principales vías de acceso entre el servicio militar y la vida civil. Los hombres que llegaban del extranjero eran primero encaminados a través de los puertos y luego trasladados a estaciones de ferrocarril y campamentos en el interior. Para muchos, este era su primer paso en suelo africano en años, pero no era un regreso a casa, era otra fase de la administración militar. Cada soldado participaba en una secuencia fija de controles que definían el proceso de desmovilización. La identidad debía confirmarse mediante números de servicio y registros. Las unidades verificaban la duración del servicio y el lugar de despliegue. Los médicos realizaban breves exámenes para determinar la aptitud para la baja. Se recogían y registraban las armas, los uniformes y el equipo. Se revisaban las nóminas, se anotaban las deducciones y se preparaban los certificados de baja. Cada paso requería papeleo y cualquier detalle que faltara podía retrasar el proceso. La baja se regía por grupos de clasificación. Los soldados no eran dados de baja simplemente por el fin de la guerra, sino según categorías definidas por decisiones políticas tomadas lejos de África Occidental. La duración del servicio era importante, al igual que el tipo de unidad y la utilidad futura percibida. Los hombres considerados excedentes para las necesidades de la posguerra eran asignados a grupos de baja anticipada. Otros eran retenidos para tareas de guarnición, funciones administrativas o redespliegues tardíos. Para quienes esperaban, la falta de plazos claros creaba largos periodos de incertidumbre. Los reconocimientos médicos fueron uno de los primeros obstáculos. Estos exámenes eran prácticos y de alcance limitado. Su propósito era decidir si un soldado estaba en condiciones de ser dado de baja, no evaluar su salud a largo plazo. Se registraban las lesiones físicas, especialmente las que afectaban la movilidad o el trabajo. La tensión psicológica, fatiga, ansiedad o desorientación tras años de servicio rara vez aparecía en las notas oficiales. El sistema se centraba en la autorización, no en la atención médica. A medida que la desmovilización se aceleró a finales de 1945, los cuellos de botella administrativos se hicieron inevitables. Los depósitos de licenciamiento solían estar abarrotados, superando su capacidad prevista. Los retrasos en el transporte impedían que los hombres autorizados para su liberación pudieran continuar su camino. Los expedientes se movían lentamente entre oficinas, a veces pasando por varias manos antes de obtener la aprobación.
Los registros de pago recopilados en diferentes zonas de guerra estaban incompletos o eran inconsistentes. Un solo documento faltante podía hacer esperar a un soldado durante semanas. Para los hombres que habían pasado años viajando por continentes bajo órdenes militares, esta repentina inmovilidad era difícil de aceptar. La espera se convirtió en una experiencia definitoria de la desmovilización. Los soldados esperaban documentos, paga, transporte y noticias. Los días se convertían en semanas, la disciplina militar se relajó, pero la vida civil aún no había comenzado. Los campamentos se convirtieron en lugares de suspensión, donde los hombres no eran ni completamente soldados ni completamente civiles. La escasez de transporte empeoró la situación. Los buques de transporte de tropas que regresaban de Asia y Oriente Medio no llegaban según los horarios establecidos y muchos buques estaban siendo reasignados o retirados del servicio. Los puertos de África Occidental ya se encontraban bajo presión, ya que el tráfico bélico dio paso a la reanudación del comercio. Los ferrocarriles, ampliados durante la guerra para transportar suministros, no pudieron adaptarse fácilmente al transporte masivo de pasajeros. El resultado fue un retraso que se extendió desde los puertos hasta los depósitos del interior. Algunos soldados permanecieron en los campamentos mucho después de haber sido dados de baja técnicamente. Se les proporcionó comida y alojamiento básico, pero no se les dio ningún propósito. Para los hombres que habían vivido según la rutina y las órdenes, esta espera ociosa les generó frustración e inquietud. La desmovilización, destinada a reducir el tamaño del ejército, aumentó temporalmente el número de hombres retenidos en espacios de transición. Las comparaciones con la desmovilización británica circularon rápidamente dentro de los campamentos. Los soldados compartían información, a menudo a través de rumores, periódicos o oficiales que regresaban. Muchos se enteraron de que los militares británicos estaban siendo liberados más rápidamente, con instrucciones más claras sobre las prestaciones y los planes de empleo de la posguerra. Estas comparaciones no siempre provocaron indignación, pero agudizaron la conciencia sobre la desigualdad de trato. El lenguaje del sacrificio compartido en tiempos de guerra comenzó a sonar hueco al compararlo con los diferentes resultados de la posguerra. Los funcionarios coloniales intentaron controlar las expectativas. Se colocaron avisos explicando los procedimientos e instando a la paciencia. Los oficiales aseguraron a los soldados que las demoras eran inevitables y que todos los hombres serían procesados. El tono enfatizaba el orden y la equidad. Sin embargo, la impersonalidad del sistema era difícil de ignorar. Años de servicio se reducían a líneas en un formulario, selladas y archivadas. Para muchos soldados, la desmovilización se sentía menos como un reconocimiento y más como una despedida silenciosa. La liberación no siempre significaba la partida inmediata. Incluso después de recibir la baja y la paga, los hombres a menudo permanecían cerca de los depósitos mientras esperaban el transporte a sus regiones de origen. La autoridad militar se debilitó, pero las estructuras civiles aún no habían asumido el control. Este estado intermedio se convirtió en uno de los recuerdos más imborrables de la desmovilización. Reveló la escasa planificación que se había hecho para el período entre la vida militar y la vida civil. A mediados de 1946, la maquinaria de desmovilización operaba a plena capacidad. Miles de soldados de África Occidental eran liberados cada mes. En teoría, el sistema era un éxito. Las cifras disminuyeron de forma constante, se alcanzaron los objetivos de personal y se disolvieron las unidades. Administrativamente, la desmovilización parecía eficiente. Sin embargo, bajo estas cifras se escondía una brecha cada vez mayor entre el éxito teórico y la experiencia práctica. La desmovilización logró su objetivo inmediato, la rápida reducción de las fuerzas en tiempos de guerra.
Lo que no garantizó fue un retorno significativo. La liberación no garantizó el transporte a casa, ingresos estables, ni la reintegración a comunidades transformadas por años de guerra. Mientras los soldados salían de los depósitos con certificados y modestos salarios, la maquinaria que los procesaba enmudeció tras ellos. Les esperaba un viaje que ya no estaba gestionado por el ejército, marcado por el transporte limitado, las economías en crisis y un futuro incierto. El sistema que los había traído hasta allí tenía poco que decir sobre lo que vendría después, y sus límites estaban a punto de hacerse evidentes. Para muchos soldados, el viaje a casa fue más largo que la guerra misma. La desmovilización no terminó en la puerta del depósito, ni concluía con la firma de los papeles de baja. En cambio, se extendió a través de mares, vías férreas, carreteras y senderos, convirtiendo el regreso en un proceso lento e incierto. La distancia entre el servicio militar y la vida civil se medía no solo en kilómetros, sino también en la espera, la fatiga y la creciente inquietud por lo que les esperaba. Tras su licencia, los soldados de África Occidental se incorporaban a un sistema de transporte aún marcado por la tensión de la guerra. Los buques de transporte de tropas que habían transportado hombres a frentes lejanos ahora estaban siendo reasignados, vendidos o retirados del servicio. El espacio de transporte era limitado y los horarios irregulares. Los hombres que regresaban de Asia o Oriente Medio a menudo esperaban semanas en puertos de tránsito, a veces viviendo en campamentos temporales, mientras los barcos se desviaban a otras prioridades. La guerra había terminado, pero la presión logística que generó no desapareció de la noche a la mañana. La llegada a los puertos de África Occidental trajo alivio, pero no resolución. Las ciudades costeras fueron solo la primera parada. Desde allí, los soldados aún tenían que viajar tierra adentro, a pueblos y aldeas que podían estar a cientos de kilómetros de distancia. Los ferrocarriles, ampliados durante la guerra para transportar suministros y equipo, no estaban diseñados para transportar grandes cantidades de pasajeros civiles. Los vagones de pasajeros eran escasos, los trenes de mercancías tenían prioridad y los retrasos eran frecuentes. Muchos veteranos esperaban días o semanas cerca de las estaciones de tren, sin saber cuándo podrían continuar su viaje. Donde terminaban las vías del tren, empezaban las carreteras, que a menudo se deterioraban. Las inversiones de la guerra habían mejorado ciertas rutas, especialmente las relacionadas con el suministro militar, pero vastas zonas de África Occidental seguían estando mal comunicadas. Los camiones escaseaban y eran caros. Los soldados usaban sus propinas para pagar el transporte cuando podían, pero los fondos se esfumaban rápidamente. Otros caminaban largas distancias cargando con mochilas, documentos y pequeños objetos personales que representaban años de servicio reducidos a unas pocas posesiones. El esfuerzo físico de regresar a casa ponía de relieve lo frágil que seguía siendo la infraestructura de la paz. Para cuando los veteranos llegaban a sus regiones de origen, los lugares a los que regresaban a menudo les resultaban desconocidos. El reclutamiento durante la guerra había alejado a un gran número de jóvenes de las comunidades rurales durante largos períodos. La agricultura había continuado, pero en condiciones diferentes. Las mujeres y los hombres mayores habían asumido roles más amplios en la agricultura, el comercio y la administración del hogar. En algunas zonas, los cultivos comerciales habían reemplazado a la agricultura de subsistencia en respuesta a la demanda de la guerra y a los planes de compra coloniales. Los veteranos no regresaban a vidas en pausa, sino a comunidades que se habían adaptado a su ausencia. Este cambio creó distanciamiento familiar. Los soldados que habían vivido bajo la disciplina militar, con salarios regulares y rutinas definidas, ahora se encontraban con hogares marcados por la escasez, la improvisación y una larga separación. Las expectativas de ambas partes no siempre coincidían.
Las familias solían asumir que el regreso de los hombres traería estabilidad financiera y autoridad. Los veteranos esperaban reconocimiento, oportunidades y cierto respeto ganado con el servicio. Cuando estas esperanzas no se cumplieron rápidamente, la decepción se apoderó de ellos. La guerra había prometido cambios, pero la desmovilización trajo incertidumbre. La reintegración social se complicó aún más por la experiencia en el extranjero. Muchos soldados de África Occidental habían estado expuestos a la vida urbana, el trabajo industrial y diferentes relaciones raciales durante su servicio. Habían visto ciudades británicas dañadas por los bombardeos, trabajado junto a soldados de la India, el Caribe y África Oriental, y escuchado el lenguaje bélico sobre libertad y sacrificio repetido en campos de entrenamiento y discursos. Regresar a las rígidas jerarquías coloniales y a las limitadas opciones económicas resultaba restrictivo. Los veteranos no estaban politizados de forma uniforme, pero rara vez se mantuvieron inalterados. En pueblos y ciudades, los desafíos se manifestaron de otra manera. Centros urbanos como Accra, Lagos y Freetown se expandieron durante la guerra, atrayendo a trabajadores a los muelles, talleres y servicios vinculados a las necesidades militares. Con la desmovilización, muchos de estos empleos desaparecieron o se redujeron. Los veteranos que llegaban en busca de trabajo se encontraron con mercados laborales saturados, alquileres en aumento y precios elevados de los alimentos. Las habilidades que habían adquirido, conducción, reparación mecánica, tareas administrativas, no siempre fueron reconocidas formalmente ni se convirtieron fácilmente en empleos civiles. A lo largo de estas rutas de retorno comenzaron a formarse redes informales de apoyo. Los exsoldados se buscaban entre sí compartiendo información sobre opciones de transporte, oportunidades de empleo y alojamiento temporal. Surgieron asociaciones de exmilitares, que a menudo comenzaron como grupos sociales o círculos de ayuda mutua. Estas redes proporcionaban ayuda práctica, pero también se convirtieron en espacios donde se expresaban frustraciones compartidas, historias de retrasos en el pago, largos viajes y promesas incumplidas circularon ampliamente, reforzando la sensación de que la desmovilización había sido incompleta. El propio viaje de regreso se convirtió en tema de conversación y de recuerdo. Los veteranos compararon rutas, tiempos de espera y costos. Algunos hablaron de meses de traslado por etapas, avanzando solo cuando el transporte estaba disponible. Otros describieron caminar durante días entre las paradas de tren y los pueblos. Estas experiencias moldearon la forma en que se entendía la desmovilización, no como una transición limpia, sino como un proceso prolongado, marcado por el esfuerzo y la incertidumbre. A medida que las propinas se gastaban en comida, pasajes y alojamiento temporal, la presión financiera aumentaba. Para cuando muchos veteranos finalmente se asentaron, sus fondos ya estaban reducidos. La promesa de que la paga de desmovilización facilitaría el regreso a la vida civil se sentía cada vez más frágil. El camino a casa había consumido tiempo y recursos, dejando poco margen para la reconstrucción. Los regresos a casa no pusieron fin a la experiencia de la desmovilización, la transformaron. El viaje sacó a los soldados del ejército, pero los sumergió en nuevas tensiones, económicas, sociales y psicológicas, que definirían los años de la posguerra. Cada etapa del regreso reveló brechas entre la movilización en tiempos de guerra y la capacidad en tiempos de paz. El Estado, que había trasladado a hombres a través de los océanos, luchaba por reintegrarlos a la vida cotidiana. A medida que estas presiones se acumulaban, la pregunta cambió. Ya no se trataba simplemente de cómo había terminado la guerra, sino de qué significaba ahora su fin para quienes habían servido. El largo camino de regreso expuso los límites de la planificación y el costo de la negligencia.
La desmovilización había liberado a los soldados del servicio, pero no les había devuelto la estabilidad. Lo que les esperaba a continuación dependería menos de las órdenes militares que del frágil equilibrio entre trabajo, apoyo y reconocimiento en el mundo al que habían regresado. La paga por desmovilización se calculaba con precisión, pero parecía insuficiente. Para muchos veteranos de África Occidental, el momento de la baja llegó con un minucioso recuento del servicio, reducido a cifras en una página. Los años pasados fuera de casa se traducían en gratificaciones de guerra, salarios diferidos y un pequeño conjunto de prestaciones futuras. En teoría, el sistema parecía ordenado y justo. En la experiencia real, se convirtió en uno de los puntos más claros donde las expectativas de la guerra chocaban con la realidad de la posguerra. Durante la guerra, a los soldados se les había dicho que su servicio sería reconocido económicamente. Esta garantía era importante. La paga militar, aunque modesta, les había proporcionado ingresos regulares, y la promesa de una gratificación al final del servicio ayudaba a justificar las largas ausencias del hogar. La gratificación de guerra se concibió como un pago único, calculado según la antigüedad, el rango y la categoría de alistamiento. La paga diferida, dinero retenido durante el servicio, se añadía al licenciarse. En conjunto, estas sumas estaban destinadas a ayudar a los veteranos a reiniciar su vida civil. Las fórmulas tras estos pagos eran exactas, pero rígidas. El rango tenía un peso significativo. Los oficiales y suboficiales superiores tenían derecho a gratificaciones más altas y, en algunos casos, a acceder a planes de pensiones. Los soldados rasos recibían mucho menos. Las condiciones contractuales también eran importantes. Los hombres alistados por períodos específicos o aquellos que habían servido en unidades de trabajo y pioneros, a menudo no tenían derecho a pensión a largo plazo. Estas distinciones reflejaban la estructura militar, pero en la vida civil creaban marcadas desigualdades entre hombres que habían compartido riesgos y dificultades similares. Los retrasos minaron rápidamente la confianza en el sistema. Los registros de pago se habían recopilado en múltiples zonas de guerra, a menudo en condiciones difíciles. Los archivos estaban incompletos, las cifras no siempre coincidían y los empleados tenían que conciliar las discrepancias antes de poder liberar los fondos. Algunos veteranos recibieron solo pagos parciales al principio. Otros esperaron semanas o meses para recibir la liquidación completa. Para los hombres que ya luchaban con los costos del transporte y el aumento de los precios, estos retrasos aumentaron la ansiedad. Las deducciones aumentaron la sensación de agravio. Los cargos por equipo perdido, los anticipos recibidos durante el servicio o las correcciones administrativas redujeron los pagos finales. En algunos casos, los soldados no comprendían del todo por qué las cantidades eran inferiores a las esperadas. Se permitían las apelaciones, pero el proceso era lento y complejo. Requería recorrer las oficinas coloniales, presentar solicitudes por escrito y presentar documentos que muchos veteranos no tenían o no podían reemplazar fácilmente. A medida que se difundían las noticias, las comparaciones con los veteranos británicos se hicieron inevitables. Los periódicos y los militares que regresaban publicaban informes sobre las prestaciones de posguerra en Gran Bretaña, asistencia para la vivienda, programas de reciclaje profesional, asignaciones familiares y vías de pensión más claras. Los veteranos de África Occidental comprendían cada vez más que sus propias prestaciones eran más limitadas y condicionales. El lenguaje bélico del sacrificio compartido empezó a resultar fútil ante la distribución tan desigual de las recompensas de posguerra. Los funcionarios coloniales defendieron el sistema con argumentos económicos. Los presupuestos eran limitados y los gobiernos temían que los grandes pagos en efectivo pudieran impulsar la inflación o perturbar los frágiles mercados laborales. Las gratificaciones se presentaban como una asistencia temporal, no como un apoyo a largo plazo.
Los funcionarios argumentaban que las economías coloniales no podían sostener programas de bienestar social más amplios. Estas explicaciones podrían haber reflejado las realidades fiscales, pero no contribuyeron a abordar el impacto emocional en los veteranos, quienes sentían que su servicio había sido infravalorado. El valor de las propinas también disminuyó rápidamente. La inflación de posguerra elevó el costo de la comida, la vivienda y el transporte. Lo que en el papel parecía una suma considerable, a menudo resultaba insuficiente en la práctica. Los veteranos gastaban dinero rápidamente en necesidades básicas, pasajes de regreso a casa, manutención familiar, ropa y herramientas. Algunos invertían en pequeños comercios, maquinaria agrícola o transporte, con la esperanza de ganarse la vida. Otros usaban sus fondos simplemente para recuperarse de años de ausencia. Sin empleo estable ni acceso al crédito, las propinas a menudo se agotaban en cuestión de meses. Esta presión financiera tuvo consecuencias más amplias. Las quejas salariales se convirtieron en temas comunes en las reuniones de veteranos y en las informales. Los hombres comparaban cantidades, discutían deducciones y compartían historias de retrasos. Se redactaron peticiones y se enviaron cartas a las autoridades coloniales. En algunos casos, se formaron delegaciones para exigir explicaciones o revisiones. No todos los veteranos participaron, pero los problemas de compensación generaron un lenguaje común de decepción que trascendió las fronteras regionales y ocupacionales. La cuestión del salario también agudizó la conciencia política. Lo que comenzó como una frustración individual adquirió gradualmente un significado colectivo. Los veteranos cuestionaron no solo la cuantía de sus pagos, sino también los principios que los sustentaban. ¿Por qué importaba tanto el rango después de la guerra? ¿Por qué se excluía a los soldados coloniales de los beneficios que se extendían a otras partes del imperio? Estas preguntas no siempre provocaron protestas abiertas, pero cambiaron la percepción de los veteranos sobre la autoridad y las obligaciones coloniales. A finales de la década de 1940, el aspecto financiero de la desmovilización ya no podía separarse de los debates más amplios sobre la justicia y el reconocimiento. La compensación ya no se consideraba simplemente una deuda, sino una muestra de respeto. Los veteranos no esperaban necesariamente un trato idéntico al de los militares británicos, pero muchos creían que su lealtad y servicio merecían un mayor reconocimiento del que recibieron. La presión económica intensificó estos sentimientos. A medida que se acababan las gratificaciones y el empleo seguía siendo incierto, algunos sintieron que la decepción se convertía en resentimiento. Las quejas salariales alimentaron disputas laborales, reuniones sindicales y debates políticos, ya marcados por el aumento de precios y la escasez de viviendas. La línea entre las dificultades personales y el malestar público se volvió más difícil de trazar. La desmovilización había significado la liberación del servicio, pero no la tranquilidad. Las promesas financieras de la guerra se habían cumplido en la forma, pero no en el espíritu. Para muchos veteranos de África Occidental, la paga se convirtió en el símbolo de un fracaso aún mayor. Un sistema que podía calcular el servicio con precisión, pero que tenía dificultades para valorarlo de forma significativa una vez terminada la guerra. La paz llegó más rápido que el empleo. Para cuando un gran número de veteranos de África Occidental completaron su viaje de regreso a casa, la economía de guerra, que había absorbido mano de obra a una escala sin precedentes, ya se estaba contrayendo. La desmovilización liberó a los hombres para la vida civil a un ritmo que los mercados laborales locales no pudieron igualar, convirtiendo el empleo en la lucha central de los años de posguerra. Durante la guerra, la demanda militar transformó el trabajo en toda África Occidental. Puertos, ferrocarriles, talleres y depósitos de suministros se expandieron para satisfacer las necesidades aliadas.
El servicio uniformado ofrecía un salario fijo, comidas regulares y una rutina clara. Incluso los hombres asignados a unidades de trabajo y pioneros sabían dónde trabajarían y cuándo cobrarían. La desmovilización puso fin abruptamente a esa certeza. Se cancelaron los contratos militares, se ralentizó la construcción y se redujeron las obras públicas a medida que los gobiernos coloniales intentaban recortar el gasto y reequilibrar los presupuestos. Los veteranos ingresaron a los mercados laborales civiles ya bajo presión. Los civiles que permanecieron en sus hogares durante la guerra también se enfrentaron al subempleo y al aumento del costo de vida. Los soldados desmovilizados ahora competían por las mismas oportunidades limitadas, a menudo sin cualificaciones formales reconocidas por los empleadores civiles. Las habilidades aprendidas en el ejército, conducir camiones, mantener motores, llevar registros, organizar a los hombres, no siempre se trasladaban fácilmente a las categorías laborales civiles. La experiencia contaba menos que el acceso y los contactos. Se consideraron programas de reciclaje profesional como solución, pero su alcance fue limitado. Algunas administraciones coloniales ofrecían cursos cortos en oficios como carpintería, mecánica o administración, a menudo basados en modelos británicos. En la práctica, estos programas contaban con pocas plazas y equipo limitado. Los periodos de instrucción eran breves y los certificados tenían un valor incierto en mercados laborales competitivos. Muchos veteranos solicitaron plaza y fueron rechazados. Otros completaron la formación solo para descubrir que los empleos seguían siendo escasos. Los centros urbanos se convirtieron en el principal foco de búsqueda de empleo para los veteranos. Ciudades como Accra, Lagos y Freetown habían crecido rápidamente durante la guerra, atrayendo a migrantes con la promesa de salarios y oportunidades. Tras la desmovilización, estas mismas ciudades tuvieron dificultades para absorber a los soldados que regresaban. La escasez de viviendas elevó los alquileres, obligando a muchos veteranos a vivir en barrios superpoblados o asentamientos informales. Los precios de los alimentos se mantuvieron altos y el trabajo eventual ofrecía ingresos irregulares. La supervivencia diaria reemplazó la planificación a largo plazo. La competencia por el trabajo tensó las relaciones entre veteranos y civiles. Los empleadores podían elegir entre muchos solicitantes, a menudo favoreciendo a quienes aceptaban salarios más bajos. Los veteranos que esperaban que su servicio tuviera peso se sintieron decepcionados. La sensación de penurias compartidas que había existido durante la guerra se erosionó ante la escasez de la posguerra. Para algunos, la frustración se refugió en sí misma. Para otros, buscó expresión mediante la acción colectiva. Las políticas laborales coloniales ofrecieron poco alivio. Los gobiernos temían que el desempleo generalizado de los veteranos pudiera desestabilizar el orden público, pero se mostraban reacios a intervenir con fuerza en los mercados laborales. Los esfuerzos por reincorporar a los soldados desmovilizados a la agricultura encontraron resistencia. Tras años de paga militar y exposición a la vida urbana, muchos veteranos se resistían a volver a la agricultura de subsistencia bajo las restricciones coloniales. El acceso a la tierra era desigual, las herramientas eran costosas y los precios agrícolas inciertos. La guerra había generado expectativas que la vida rural ya no podía satisfacer. Los sindicatos y los movimientos obreros ofrecieron una salida alternativa. Los veteranos aportaron las habilidades organizativas adquiridas durante el servicio, disciplina, coordinación y confianza. En los muelles,
los ferrocarriles y los servicios municipales, los exmilitares se convirtieron en organizadores, administradores y portavoces. Su presencia no dominó estos movimientos, pero los fortaleció. Los conflictos laborales de finales de la década de 1940 reflejaron cada vez más la participación de los veteranos, vinculando las quejas laborales con demandas más amplias de salarios, vivienda y reformas. Las autoridades coloniales observaron atentamente estos acontecimientos. Los informes oficiales señalaron la creciente presencia de exmilitares en huelgas y protestas, describiéndolos en ocasiones como potenciales alborotadores. La vigilancia aumentó y en ocasiones las reuniones fueron restringidas o monitoreadas. Sin embargo, los funcionarios también reconocieron los límites de la represión. La escasez de empleo no podía resolverse únicamente con la policía. El problema subyacente seguía siendo estructural. La desmovilización había generado una gran cantidad de hombres capacitados, pero las economías civiles carecían de la capacidad o la voluntad de absorberlos. No todos los veteranos corrieron la misma suerte. Algunos consiguieron un trabajo estable, sobre todo aquellos con habilidades técnicas, alfabetización o contactos personales. Los conductores encontraron trabajo en empresas de transporte. Los oficinistas se incorporaron al gobierno. Los mecánicos abrieron pequeños talleres. Otros regresaron a la agricultura o al comercio con un éxito moderado. La desmovilización tuvo resultados diversos, condicionados por la región, la educación y el momento. Aún así, el patrón de subempleo estaba lo suficientemente extendido como para influir en el debate público y la memoria colectiva. Para muchos veteranos, el trabajo se convirtió en el criterio para evaluar la desmovilización. El servicio militar prometía ascensos o, al menos, estabilidad. La paz no ofrecía ninguna de las dos cosas. El contraste entre la movilización en tiempos de guerra y el abandono posbélico agudizó la conciencia de la desigualdad y la escasez de oportunidades. El empleo dejó de ser una simple necesidad personal para convertirse en un símbolo de reconocimiento y pertenencia. A medida que avanzaba la década, la frustración laboral alimentó una tensión social más amplia. El desempleo se entrecruzó con el aumento de los precios, la escasez de vivienda y la incertidumbre política. Los veteranos no fueron los únicos protagonistas de estas luchas, pero sus experiencias les dieron una voz distintiva. Comprendían la organización, la disciplina y la presión colectiva, y estas habilidades se trasladaron a las disputas civiles. El campo de batalla había cambiado. Ya no se definía por frentes distantes ni órdenes militares, sino por los esfuerzos diarios para asegurar salarios, vivienda y dignidad. Para muchos veteranos de África Occidental, la lucha por el trabajo se convirtió en la campaña más larga que librarían. La desmovilización había puesto fin a su servicio, pero no les había proporcionado seguridad. En cambio, los colocó en una contienda marcada por la escasez y la desigualdad de poder, una que influiría en las relaciones laborales y la vida política en los años venideros. El servicio militar transformó las expectativas de ciudadanía. Para muchos veteranos de África Occidental, los años de uniforme hicieron más que interrumpir la vida civil, alteraron la comprensión de la autoridad, los derechos y las obligaciones. La desmovilización devolvió a los hombres a sociedades coloniales que exigían obediencia sin ofrecer reconocimiento, y ese desequilibrio agudizó la conciencia política de maneras que pocos planificadores habían previsto. Durante la guerra, los soldados de África Occidental se desplazaron por un mundo más amplio que el que la mayoría conocía. Se encontraron con otras tropas coloniales de África Oriental, la India y el Caribe. Trabajaron junto a unidades británicas y vieron a civiles europeos viviendo bajo racionamiento, bombardeos y pérdidas. Los manuales de entrenamiento hablaban del deber y el sacrificio compartido. Los discursos oficiales enmarcaban el conflicto como una lucha por la libertad y la justicia. Incluso cuando estas ideas se aplicaron de forma desigual, dejaron huella.
El servicio militar sugería que la contribución importaba y que debía tener consecuencias después de la guerra. Al regresar a casa, muchos veteranos compararon su vida civil con esas promesas de guerra. El contraste era marcado. Encontraron empleos limitados, retrasos en el pago e indiferencia administrativa. Las solicitudes de ayuda a menudo se respondían con cartas formales o silencio. Esta brecha entre las expectativas y la realidad no generó protestas inmediatas, pero sí fomentó el cuestionamiento. Los veteranos comenzaron a preguntarse por qué la lealtad durante la guerra se traducía en negligencia durante la paz. Al principio, esta conciencia se manifestó de forma contenida. Los veteranos escribían cartas a las oficinas coloniales solicitando aclaraciones sobre salarios, pensiones o empleos. Las peticiones se presentaban a través de los canales oficiales, redactadas con cuidado y en un tono respetuoso. Las solicitudes de ayuda laboral a menudo hacían referencia a los historiales de servicio y las medallas, como si la prueba del sacrificio aún tuviera peso. Cuando las respuestas eran lentas, despectivas o negativas, la frustración se acentuaba. El proceso en sí mismo enseñó a los veteranos la poca influencia que ahora tenía el servicio individual. Las asociaciones de exmilitares se convirtieron en espacios importantes durante este periodo. Muchas comenzaron como grupos informales, reuniéndose para compartir noticias, otorgar pequeños préstamos o ayudar a los miembros a sortear la burocracia. Con el tiempo, estas reuniones adquirieron un papel más amplio. Los debates se extendieron más allá de las quejas individuales a cuestiones más amplias de equidad, oportunidades y respeto. La disciplina aprendida en el ejército moldeó estas reuniones. A menudo eran ordenadas, estructuradas y centradas, reflejando los hábitos adquiridos durante el servicio. Estas asociaciones no funcionaban como movimientos políticos unificados, sino que creaban redes. Los veteranos intercambiaban información sobre conflictos laborales, aumentos de precios y reuniones públicas. Comparaban el trato recibido en distintas regiones y colonias. La experiencia compartida de la desmovilización, espera, decepción y adaptación dio a estas conversaciones una base común. La conciencia política surgió no solo de la ideología, sino de los repetidos encuentros con la desigualdad. En la Costa de Oro, este proceso se hizo cada vez más visible a finales de la década de 1940. La presión económica ya estaba en aumento. Los precios de los alimentos y la vivienda subieron, mientras que los salarios se quedaron atrás. El desempleo urbano aumentó. Los veteranos no fueron los únicos impulsores del malestar, pero su presencia fue cada vez mayor. Su historial de servicio dio credibilidad a quejas que, de otro modo, habrían sido desestimadas. Cuando los exmilitares hablaban, lo hacían como hombres que ya habían demostrado su lealtad al imperio. Los sucesos de febrero de 1948 en Accra revelaron esta convergencia. Las manifestaciones por las condiciones económicas atrajeron una amplia participación, incluyendo a exmilitares. Su presencia tuvo una importancia simbólica. Hombres que habían vestido uniformes imperiales ahora se encontraban entre la población civil, cuestionando abiertamente las obligaciones de la posguerra. La respuesta fue contundente y los disturbios fueron reprimidos. Sin embargo, el momento marcó un punto de inflexión. Las quejas por la desmovilización se habían trasladado de las oficinas y asociaciones al espacio público. Los gobiernos coloniales respondieron con cautela y reforzaron la vigilancia. Los informes rastrearon la actividad de los veteranos en sindicatos, grupos políticos y redes informales. Los funcionarios procuraron no exagerar la amenaza, pero les incomodaba ignorarla. Los veteranos ocupaban una posición incierta. Eran respetados por su servicio, pero se les temía por su posible influencia. El ejército los había entrenado en organización y disciplina.
La desmovilización los había liberado sin perder esas habilidades. En Nigeria surgieron patrones similares, moldeados por las condiciones locales. El rápido crecimiento urbano creó nuevas organizaciones políticas y movimientos laborales. Los veteranos se unieron a estos espacios como individuos, no como un solo bloque. Su exposición durante la guerra a ideas globales, aunque limitadas o fragmentadas, contribuyó a una creciente sensación de que el dominio colonial no era fijo ni permanente. El servicio en el extranjero había demostrado que el poder podía disputarse, negociarse y cambiarse. Es importante reconocer los límites de este despertar. Los veteranos no estaban politizados de forma uniforme. Muchos se centraron en la supervivencia personal, las responsabilidades familiares y el trabajo estable. Algunos permanecieron leales a la autoridad colonial, creyendo que la reforma podría llegar gradualmente. Otros se desvincularon por completo, desgastados por la decepción. El impacto político de la desmovilización fue desigual, variando según la región, la ocupación y las circunstancias personales. Sin embargo, incluso donde los veteranos evitaban el activismo abierto, las expectativas habían cambiado. El servicio militar había demostrado la capacidad de los súbditos coloniales para organizarse, soportar las dificultades y contribuir a los resultados globales. El acuerdo de posguerra ofreció pocas maneras de reconocer dicha capacidad. Como resultado, los veteranos se convirtieron en parte de un cuestionamiento más amplio de la legitimidad colonial, menos a través de eslóganes que a través de la contradicción vivida entre el servicio prestado y las recompensas recibidas. A finales de la década de 1940, la conexión entre la desmovilización y la política era cada vez más evidente. Las disputas por la asistencia social se fusionaron con el activismo laboral y este último alimentó el debate constitucional. Los veteranos se situaron en esta intersección, no como líderes de todos los movimientos, sino como recordatorios visibles de las promesas hechas durante la guerra y postergadas en tiempos de paz. Su presencia dio peso a las demandas de reforma y agudizó el argumento moral que las sustentaba. La desmovilización había liberado a los hombres del ejército, pero no los había devuelto al silencio político. La transición de soldado a ciudadano seguía inconclusa. A medida que África Occidental avanzaba hacia la descolonización, las experiencias de los veteranos persistían bajo la superficie, moldeando actitudes, expectativas y formas de protesta. La guerra había terminado años antes, pero para quienes habían servido, sus consecuencias políticas apenas comenzaban a manifestarse. La desmovilización terminó en el papel, no en la vida real. A principios de la década de 1950, la tarea administrativa de dar de baja a los soldados de África Occidental estaba prácticamente concluida. Las unidades se habían disuelto, los depósitos de bajas se habían cerrado y los expedientes se habían almacenado en oficinas gubernamentales. Desde un punto de vista oficial, el proceso había concluido. Sin embargo, para muchos veteranos, la desmovilización no marcó el regreso a la vida normal, sino el inicio de una larga adaptación cuyos efectos continuaron mucho después de la retirada del ejército. En la práctica, los resultados de la desmovilización fueron desiguales. Algunos exsoldados lograron ganarse la vida de forma estable. Algunos emplearon las habilidades adquiridas durante el servicio, conducción, mecánica, trabajo administrativo, para conseguir empleo en empresas de transporte, talleres u oficinas gubernamentales. Otros recurrieron a las redes formadas durante la desmovilización, aprovechando los contactos con compañeros veteranos o líderes locales para encontrar oportunidades. Sin embargo, estos éxitos fueron limitados y, a menudo, dependieron del acceso a la educación, el capital o las conexiones urbanas, más que del servicio militar. Muchos veteranos permanecieron subempleados,
Alternaban entre trabajos temporales, pequeños comercios y la agricultura estacional, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Sin salarios fijos ni crédito, planificar el futuro resultaba difícil. Algunos regresaron a la agricultura, pero el acceso a la tierra era desigual y las herramientas eran caras. Otros se asentaron en pueblos, donde el hacinamiento, los altos alquileres y el trabajo irregular condicionaban la vida cotidiana. El servicio militar, que en su día les había proporcionado estructura y seguridad, ofrecía poca protección contra estas realidades. Los gobiernos coloniales reconocieron poco a poco que la desmovilización había generado una tensión social duradera. Los informes de finales de la década de 1940 y principios de la de 1950 reconocían las penurias de los veteranos, la congestión urbana y la creciente tensión laboral. Las autoridades señalaron que el reclutamiento en tiempos de guerra había retirado a los hombres de la vida civil a un ritmo mayor del que los sistemas de posguerra podían absorberlos. Sin embargo, el reconocimiento no siempre se tradujo en acción. Las reformas a gran escala, planes integrales de pensiones, programas ampliados de reciclaje profesional o planes coordinados de empleo se discutieron con más frecuencia que se implementaron. Parte de la dificultad residió en cómo se había enmarcado la desmovilización. Desde el principio se trató como un problema administrativo temporal en lugar de una transición social a largo plazo. Una vez que los soldados eran liberados y pagados, la responsabilidad de su futuro se trasladaba silenciosamente a las economías y familias locales. Este enfoque subestimó la profundidad del cambio generado por años de guerra. La desmovilización resolvió el problema del excedente de mano de obra, pero no resolvió las cuestiones de pertenencia, oportunidad ni reconocimiento. La memoria pública siguió un camino similar. Los relatos oficiales elogiaron la participación de África Occidental en la guerra en términos generales, destacando su lealtad y contribución. Los desfiles, discursos y actos conmemorativos se centraron en el servicio más que en lo que vino después. La experiencia de la desmovilización en sí, la espera, la decepción y la lucha, recibió poca atención sostenida. Las dificultades de los veteranos se absorbieron en explicaciones generales sobre el ajuste de la posguerra y las limitaciones económicas. Con el tiempo, este silencio redujo la visibilidad. Los veteranos se volvieron menos distintivos como grupo social, aun cuando sus experiencias continuaron moldeando las relaciones laborales, la vida urbana y las expectativas políticas. Muchos hablaron de su servicio en el seno de sus familias y comunidades, pero menos vieron sus historias reflejadas en las políticas o la historia pública. La brecha entre la retórica de la guerra y el reconocimiento de la posguerra se redujo lentamente, si es que llegó a hacerlo. A medida que los movimientos independentistas cobraron impulso en la década de 1950, la atención se centró en el cambio constitucional y el futuro nacional. La desmovilización se enmarcaba cada vez más como un preludio que como un capítulo central. Sin embargo, su importancia se debía precisamente a que conectaba estas épocas. La transición del imperio en guerra a las colonias en busca de autogobierno se reflejó en las vidas de los soldados que regresaban. Sus experiencias vincularon el servicio militar con el activismo laboral, las disputas por la asistencia social con la organización política y la decepción personal con la conciencia colectiva. La desmovilización no provocó la descolonización, pero moldeó las condiciones bajo las cuales se exigieron cambios. Los veteranos conservaron los hábitos adquiridos durante el servicio, disciplina, organización y la convicción de que su contribución debía ser reconocida. Algunos se convirtieron en organizadores sindicales, empleados, maestros o líderes comunitarios. Otros se retiraron de la vida pública, centrados en su familia y su supervivencia. Lo que compartían era la comprensión de que el fin de la guerra no había supuesto una ruptura definitiva, sino un ajuste de cuentas gradual.
Para cuando se acercaba la independencia en gran parte de África Occidental, muchos veteranos ya se habían adaptado a la vida civil sin reconocimiento formal. Se convirtieron en trabajadores, comerciantes, agricultores y organizadores, a menudo combinando su experiencia militar con el conocimiento local. Algunos permanecieron activos políticamente, otros se desilusionaron y se retiraron. Sus caminos fueron diferentes, pero su presencia siguió formando parte del tejido social moldeado por las secuelas de la guerra. En retrospectiva, la desmovilización parece menos una conclusión que un punto de inflexión. Cerró un capítulo de la movilización imperial y abrió otro marcado por la incertidumbre, la negociación y el cambio desigual. Los sistemas que liberaron a los soldados del servicio lograron reducir el número de efectivos eficazmente. Sin embargo, tuvieron dificultades para restablecer el equilibrio en vidas alteradas por años de ausencia, disciplina y expectativas. La guerra terminó y el imperio siguió adelante. Se cerraron expedientes, se ajustaron presupuestos y la atención se desvió a otros lugares. Pero para quienes regresaron a África Occidental tras la guerra, la desmovilización siguió siendo una transición inconclusa. Silenciosa y persistentemente, transformó vidas, influyendo en el trabajo, la política y la memoria mucho después de la firma de las últimas licencias. El fin de la guerra no marcó un final, sino el comienzo de un viaje más lento e incierto, cuyos efectos se extendieron mucho más allá del momento en que se declaró la paz. Estas historias no terminaron con la guerra, moldearon el mundo que la siguió. Dale a me gusta, suscríbete y comparte para mantener vivas estas historias olvidadas. Únete a la conversación y explora cómo las secuelas de la guerra transformaron África Occidental.